Tenemos en el estudio, lo venimos persiguiendo hace harto tiempo y estamos felices que esté en el estudio hoy día con nosotros. Él es Cristóbal Undurraga, CEO de Seibo, experto, esta Minetec, que es experta en minería y soluciones integrales en gestión para caminar hacia una industria más sustentable en la minería. Muy bienvenido, Cristóbal. Gracias, María José, gracias, Jorge. ¿Cómo está ahí? Bien. Yo cuando vi CEO de Seibo, hay una editorial que se llama Seibo, que escribe muchos libros bonitos, y dije, va a traer la exclusiva. No, ¿Ah? no. Bueno, pero puede traer una exclusiva asociada al mundo de la minería. Es que de hecho, por eso está aquí. Porque Seibo, que tiene sus inicios el 2020, o sea, hace 4 años, ha tenido un crecimiento muy importante y ahora último también ha tenido una inyección de capital muy importante. Por lo tanto, van camino hacia un escalamiento que es único en nuestro país. Cristóbal, lo primero, ¿cómo podemos asociar o cómo podemos relacionar la minería con la sostenibilidad? Siempre la minería ha estado como contrapuesta a la sustentabilidad, ¿no? Y como que existe esta percepción de una industria que genera un impacto importante porque lo genera, y eso es verdad. Sin embargo, con la transición energética se produce una necesidad aún más grande por tener minerales críticos que permitan la transición. Y de alguna manera ha conectado de una manera distinta la minería con la sustentabilidad. Uh-huh. Y esto lo vemos, puedo contar un par de ejemplos, pero también lo vemos nosotros en la gente interesada en trabajar en lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Y en la formación de empresas como Seibo, que lo que buscan es hacer que la minería pueda ser más sustentable y pueda estar disponible para la transición energética. Cuando decimos la transición energética, básicamente lo que estamos hablando es de que en vez de movernos sobre átomos de carbono, de estar quemando combustibles fósiles, logremos generar y usar la energía eléctrica para movilizarnos y para las tareas de la vida diaria. Y eso significa que hay que generar más energía, hay que transmitir más energía, hay que almacenar la energía y después tenemos que usarla. Y en todas esas etapas, el cobre al menos, es tremendamente crítico. Seibo trabaja principalmente con el cobre. El foco nuestro, por ahora, es en ayudar a que las compañías mineras puedan aumentar su producción de cobre y que las caídas de las que uno lee habitualmente de la industria minera, de que van a empezar a producir un poco menos, nosotros poder apoyar usando la infraestructura que tienen para que aumenten su producción. Perfecto. Y el cobre esté disponible cuando se necesite, porque no nos sirve estos proyectos de 15, 20 años si la transición energética la queremos empezar a hacer hoy. Oye, claro. Cristóbal, en la última Exponor se habló mucho de una suerte de eslogan que era soluciones para una industria sostenible. De alguna manera lo que ustedes hacen también va por ese carril. ¿Dónde crees tú que se ha avanzado para eso, para ese objetivo? ¿Y dónde crees tú que falta por avanzar? Escucha, Jorge, por avanzar queda muchísimo. Y déjame partir un poquito más atrás. Porque a veces a la industria minera yo siento que se le pega duro y a veces un poco injusto. Entre otras cosas, un dato muy importante a tener en cuenta es que las leyes del cobre, eso quiere decir la concentración de cobre que hay en las rocas, ha caído casi a la mitad en 20 años. Eso quiere decir que esta industria, para producir la misma cantidad de cobre, tiene que mover el doble de material. Y la única manera que eso se puede hacer es con prácticas de innovación y también con prácticas de sustentabilidad. No podríamos tener hoy día la producción que tenemos si no se estuvieran adoptando buenas prácticas, tanto desde un punto de vista tecnológico, económico, pero sobre todo de sustentabilidad. Nosotros lo que vemos que es relevante hacia adelante tiene que ver con cómo la minería se conecta con las comunidades aledañas, y eso sí ha sido un tema que aparece cada día con más fuerza. Segundo, el consumo de agua, que también pasa a ser muy importante. Los procesos requieren agua, los procesos mineros, todos los procesos mineros, los que nosotros proponemos son bastante más eficientes en el uso del agua, pero aún así requieren cantidades y volúmenes. De nuevo, la escala minera es gigantesca, y por eso escuchamos tanto de las plantas de desalación, el uso del agua mar, y es una discusión interesante. El polvo también, que tiene que ver con el impacto que genera la minería en el lugar en que está, y después todos los procesos de refinación posterior, y también en cómo queda la mina, cómo tú cierras una mina. Esta es la discusión sobre los relaves que quedan y cómo uno trabaja o cómo maneja esos relaves. Entonces, en cada uno de esos frentes hay enormes oportunidades todavía. La minería, hay que pensar,
perdón que vuelva al tema de las leyes, pero las leyes de cobre promedio en Chile son de orden de 0,6%. Eso quiere decir que el 99,4% no es cobre. Y eso es lo que hay que gestionar tanto en el proceso como a posteriori. Claro, siendo que es un material fundamental en el PIB de nuestro país, en las exportaciones, etcétera. Cristóbal, diste un punto ahí súper importante, que es el trabajo de las grandes mineras con las comunidades locales. En el fondo había un trabajo fundamental ahí de los grandes en poder acercarse a sus comunidades, hacer trabajos en conjunto y en el fondo mitigar en cierta medida el trabajo trabajo extractivo que hacen. Y me llama la atención, yo estuve leyendo también acerca de ustedes, que ustedes tienen un proceso de lixiviación o lixiviación, que esto significa separar los ánodo de los cátodos. Los elementos solubles de los no solubles, una cosa así, ¿no? Perfecto. Y, aprobado. Pero sin embargo, veo que ustedes han sido los primeros en Chile en hacer eso. ¿Por qué las grandes industrias, las grandes mineras todavía no pueden hacerlo? No, déjame ser justo con la industria, ¿no? El proceso de lixiviación es más viejo que el hilo negro. Ocurre naturalmente y aquí sí hay algo que yo creo que nosotros nos gusta rescatar de lo que nosotros hacemos. Y es que la naturaleza lixivia. Naturalmente, en la naturaleza ocurren procesos mediante los cuales la lluvia, aguas, que van tomando distintas formas químicas, al final logran extraer de una roca algo que sea del interés para nosotros. El cobre es un caso. Y si ustedes ponen en Google Río Tinto en España, van a ver un río color cobre y eso es un proceso natural de lixiviación. También las minas de sal, a veces cuando uno mira esas terrazas de sal que hay en Perú y en algunas partes del mundo, son procesos de lixiviación de sal, son aguas ricas en sal, toman la sal de la montaña, la disuelve y se genera en terraza y se evapora. Ya. Entonces, la lixiviación solo decir que es un proceso natural, mediante el cual en una solución agua en general, mayoritariamente agua, se adhieren o se absorben elementos que después podemos rescatar de una manera. Entonces, eso es lo que ocurre naturalmente. La lixiviación se usa en la minería del cobre desde hace años, se masificó en el mundo entre los 70 y los 80, y la minería grande del cobre de los 90, cuando empieza la gran inversión, hace muchas inversiones en lixiviación. Sin embargo, lo que nosotros venimos a trabajar es que la lixiviación tradicionalmente se ha usado para los minerales que están en la superficie de la mina. Y conforme las minas van siendo más grandes y profundizando, la composición de los minerales va cambiando. Y esa composición es mucho más difícil de extraer mediante el proceso de lixiviación. Ya, y ustedes como Seibo entonces aplican tecnología para lograr esas capas más Lo que profundas. Nosotros estamos trabajando es lograr que esos minerales que están en la profundidad y que son los que guardan el 70% de las reservas del planeta de cobre, los podamos lixiviar y usar toda la infraestructura que ya tenemos y no tengamos que construir mucho más infraestructura. Y eso desde el punto de vista de la sustentabilidad es tremendamente importante. Porque si no vamos a seguir construyendo y dejando desocupada inversión, trabajo, puestos de trabajo y pequeños proyectos que podrían salvarse y extender su vida si hubiera una tecnología disponible como la nuestra. Esa es la importancia de lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Usted hace un par de meses presentaron entiendo que es un comité o un equipo de trabajo bajo el nombre de Technology Advisory Board, que reúne a un grupo de científicos e investigadores, todos extranjeros, donde en el fondo lo que ustedes quieren es aprovechar al máximo la experiencia para guiar el trabajo que realizan ustedes. Cuéntanos un poquito en detalle cuál es la línea de trabajo y el horizonte hacia donde quieren apuntar. Por supuesto. Esto se conecta un poco con la pregunta de María José antes. Efectivamente, las mineras, este problema que es antiguo, el que estamos nosotros resolviendo hoy día y que hemos logrado resolverlo con éxito, es un problema que la industria viene trabajando hace mucho tiempo. Pero es un problema súper complicado, Jorge. Súper complicado. Me imagino. Entonces nosotros no queremos asumir que somos capaces de inventar la rueda de principio a fin y por eso hemos constituido estos grupos de trabajo de gente experta en distintos ámbitos y saberes para que tomemos la mayor cantidad posible de atajos y no reinventemos cosas que ya existen. Dentro de nuestro grupo está John McCaa, que fue el CIO de Río Tinto, el Chief Innovation de Río Tinto mundial,
y tiene la experiencia de haber visto pero cientos de tecnología y haber escalado tecnología. El escalamiento de la minería es bien complejo porque las escalas de la minería son gigantescas. O sea, a veces uno, me imagino aquí en la radio siempre hay emprendedores y siempre el desafío está en el escalamiento. La minería presenta un escalamiento que es de órdenes de magnitud. Claro. Y ahí es donde muchos emprendimientos les cuesta, a veces porque son temas de ingeniería, a veces son temas de financiamiento, a veces son los ciclos de proceso o los tiempos de toma de decisión de una minera. Lo que los emprendedores siempre queremos las cosas para mañana porque uno está con la caja al día, y las mineras un proceso rápido puede ser 3 años. Entonces, exacto. No conversan las escalas de tiempo, los tamaños y la ingeniería, y por eso es importante este advisory board que nosotros nos permite tener la mirada a la industria, también con la mirada a la tecnología, y por eso está Ryan Gilliam, John Spear y Melissa Boll, que lo que traen es más bien el mundo tecnológico de escalamiento. Desde tecnología lo juntamos con conocimiento minero. Perfecto. Estamos conversando con Cristóbal Undurraga, CEO de Seibo, esta Minetech que implementa soluciones integrales en gestión para una industria más sustentable en la minería. Cristóbal, ¿qué tendría que pasar a nivel de políticas públicas para que la minería en nuestro país no sea comida por elementos extranjeros o, como mismo pasó en el litio, que en el fondo si no se trabaja y no se sacan subproductos del litio, sabemos que el producto en sí no vale tanto como si estuviera trabajado con tecnología o como subproducto. ¿Qué tendría que pasar a nivel de políticas públicas? ¿Quién se tiene que poner las pilas aquí? Chuta, yo creo que hay 2 temas, María José, 2 en la pregunta, un 2 por 1 esa pregunta. Uno es cómo generamos productos de mayor valor agregado, un poco creo que lo que está implícito en tu pregunta el litio, y la otra es cómo sacamos más de aquello que tenemos. Porque el litio, por ejemplo, solo el litio y el cobre pasa algo parecido, no somos los únicos del mundo. No, pues. Entonces podemos dedicarnos la vida a pensar maneras de extraer más valor y se nos pasa la micro. Y ese sería el peor de los mundos, que nos quedamos con políticas o intenciones de desarrollo o aspiraciones muy ambiciosas y sin embargo llegamos tarde a la fiesta. Entonces, aquí hay que equilibrar, yo creo, 2 fuerzas. Una es cómo aquello en lo que somos buenos, que es en extraer los minerales, lo hacemos de mejor manera en términos de costo y de sustentabilidad. Y otra cosa es cómo podemos agregar mayor valor a los productos que se sacan. Entonces, en el primer grupo, yo creo que lo primero, hay 2 elementos, al menos como nosotros lo vemos. Uno está en reconocer que somos un país minero, y esto es bien cultural, yo creo, porque como que la minería la hemos tenido, y tú en la pregunta de las comunidades hay algo de eso. La minería ha estado allá, en alguna parte de Chile. Lejos, perdían un cerro, 3.000 metros, no se ve. Sin embargo, hoy día, gracias a los teléfonos, a internet, como que estamos más en línea de las cosas que pasan. Y por lo tanto tenemos mayor preocupación. También ha aumentado la sensibilidad respecto a las comunidades y los impactos de todas las industrias. Entonces, yo creo que hay algo que hay que compatibilizar también y asumir que Chile es un país minero y dado que es un país minero, tomar políticas pro minería. Que tenga que ser responsable, sustentable, todo eso yo creo que hoy día no está en discusión, pero se hace difícil cuando los procesos de aprobación de los proyectos mineros, de las mejoras, terminan siendo tan largos que al final se pasa la micro. Se pasa la micro y nadie lo quiere hacer. Oye, Cristóbal, y otra cosa que, bueno, estábamos conversando antes de entrar al aire, está todo este camino de agregar tecnología para tener una minería más sustentable, que todos los trabajos, en el fondo, todos los mercados, todos los rubros sean más sustentables. Y por otro lado, vemos también la precariedad que muchas veces están los mineros, los trabajadores de la minería. Vimos ayer el rescate de un minero, afortunadamente salió todo bien, pero a 200 metros de profundidad, él parece que mantuvo una calma así impresionante. Vimos también hace muchos años el rescate de los 33 mineros que dio vuelta al mundo. ¿Se puede avanzar también? ¿Se tiene que avanzar en eso? En la protección de los trabajadores de la minería, que son el factor fundamental también para el crecimiento de esta industria. Ciertamente, María José, en eso de todas maneras, no se me ocurriría que podría decir no tengo que avanzar en eso, pero las tasas de accidentabilidad en la industria han ido bajando de manera bien importante en los últimos 20 años en Chile. No quita que la minería es una labor que tiene riesgos.
las compañías, todas las compañías tienen la obligación absoluta de cumplir con los protocolos, procedimientos para cuidar a los trabajadores. Y yo creo que si eso está en falta, tiene que haber sanciones ejemplares siempre. Pero creo que se han hecho esfuerzos importantes y yo creo que es esencial que lo tengamos a la vista. Creo que la tecnología también ayuda mucho. Claro, esto que sea visible, además, ya como se dice en chileno profundo, no pasa piola. Esto da vuelta al mundo, todos nos enteramos. Esa es hay como una permanente vigilancia, ¿cierto? Que la sociedad hoy día puede tener respecto a los proyectos mineros, y a todos los proyectos en general, a todas las cosas que están lejos de la ciudad o lejos de donde están las personas. Pero sobre todo también en los sistemas que los trabajadores pueden tener hoy día, en términos de protección, lo que se llaman los EPP, los implementos de protección personal, y también en los sensores que pueden tener las compañías mineras. Esto es una faena bajo tierra, que yo creo que también se ha avanzado muchísimo. También viene la automatización, las minas del futuro van a ser bastante más robotizadas de lo que son ahora. Y de hecho las que son ahora son mucho más automatizadas de lo que eran antes. Entonces yo creo que en ese sentido vamos bien. Ahora, creo que esto es una alerta siempre a cuidar, a partir del día que la minería con la charla a los 5 minutos, tenemos una serie de procedimientos en la minería respecto a cómo nos cuidamos, y que uno no puede distraerse un segundo. Claro, es que sobre todo es porque es una industria tan sensible que todos los avances que se vayan haciendo, un hecho como por ejemplo un accidente en una mina, puede echar atrás todo lo que se ha ido avanzando con las comunidades, con la implementación de tecnología, con la sostenibilidad, con la sustentabilidad. Entonces es delicado, siempre estamos ahí como... Porque están muy alegres porque no pasó ayer a mayores. Exacto. Pero podría haber sido quizá con igual probabilidad un caso desastroso y hubiera sido terrible. Exacto. Y de eso tenemos que alegrarnos, pero alerta siempre. Cristóbal Undurraga, CEO de Seibo, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, por esta conversación, y gracias también por estar avanzando y estar creciendo en esta industria que muchas veces se nos hace tan lejana a los ciudadanos de a pie. Gracias, María José. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, antes de ir a la pausa, les quiero contar que en Parque Met hay que descubrir la magia del invierno. Te invitan a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemu, disfrutar de postales únicas de la ciudad desde la terraza Bellavista en la cumbre o el Jardín Japonés en el sector Pedro de Valdivia. Mirar la cordillera nevada en tus recorridos en funicular o teleférico, y este invierno no te quedes sin disfrutar de Parque Met. Más información en www.parquemet.cl o sus redes sociales @parquemetminbu. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al +569 7386 4430. Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Vamos a una pausa aquí en Emprender es Clave, jueves 11 de julio, Día Nacional del Periodista. Estamos contentos. Vamos y volvemos. Una pausa.